Bueno, vamos a dar comienzo a la charla. Bueno, el temario seguramente ya lo tenían. La idea es comentar un casito puntual que se da a nivel nacional. Siempre es una duda que nos llega, tanto a las delegaciones como a sede central, de cómo dar de alta un trabajador rural que está encuadrado en el régimen agrario. Por eso es un tema, básicamente es una aclaración más que un tema puntual. Después voy a avanzar con lo que es el encuadre de los trabajadores según la normativa, que nosotros los dividimos en tres grandes grupos y en base al grupo en el que está encuadrado cada trabajador va a tener una codificación diferente utilizada en el 931 y en base a esa codificación va a generar aportes y contribuciones y por esos aportes y contribuciones va a acceder a beneficios. Eh, bueno, por ahí van a ver que es un poco reiterativo en algunos casos, porque los códigos, si bien cambia el número de código y el aporte a la contribución que genera, dentro de lo que es el encuadre y los beneficios que tiene serían los mismos, porque a veces los beneficios son para el empleador y no para el trabajador. ¿Sí? Así que el primer grupo que vamos a ver son los trabajadores del régimen encuadrados en el régimen agrario. Primero vamos a ver la normativa. Y después los otros dos grupos ya son un poquito más rápidos porque son bastante similares, pero bueno, es importante que esté todo en la presentación porque la idea es que quede de material de consulta. Mismo este material o parecido a este material está colgado en la página de Renatre a modo de consulta. Pero bueno, esa es la idea. Al final de esta presentación, o sea, la parte que voy a dar yo, hay una sola filmina donde menciona la normativa de lo que es el convenio de corresponsabilidad gremial. Si bien entiendo que en La Pampa hoy por hoy no hay ninguno, eh, vamos a hacer unos breves comentarios a nivel genérico de lo que es el régimen y cómo se ingresan los aportes y contribuciones cuando una empresa está bajo un CCG. ¿Sí? Y después le voy a dar la palabra a Florencia Bono. Bueno, en principio, como le decía, vamos a ver lo que es dentro de lo que es el servicio simplificación registral de la página web de AFIP, cómo dar de alta a un trabajador activo que está encuadrado en el régimen agrario. Bien, en principio, supongo que la mayoría están familiarizados con esta pantallita. En principio vamos a cargar los datos del empleador, que son los datos que después nos va a traer cada vez que queramos dar de alta un trabajador con alguno de esos datos como la obra social, domicilio de explotación, convenio colectivo. Sí, acá lo que queremos aclarar, que siempre presta confusión o por ahí se opta por buscar algo similar y es incorrecto, si bien quizás no tiene algún efecto muy importante, lo que es más importante siempre es lo que se confiere a nivel dato en la declaración del 931, es que cuando un trabajador que está encuadrado en el régimen agrario eh, se lo da de alta, siempre nos preguntan bajo qué convenio colectivo y qué categoría. La realidad, estos trabajadores están justamente bajo el régimen agrario porque no tienen un convenio colectivo específico que los representen por la actividad que desarrollan. Sí, generalmente los trabajadores que están encuadrados en el régimen agrario son trabajadores que son contratados para hacer tareas genéricas en el campo, ¿sí? No hacen una tarea puntual como ser, no sé, los trabajadores vitivinícolas, los encargados de cosecha de empaque de fruta y demás. Entonces, en estos casos lo que hay que hacer es, el código de convenio que vamos a usar es fuera de convenio, que es el 9999, y el mismo código vamos a usar en lo que es la categoría. ¿Sí? En el puesto desempeñado también se puede poner sin puesto, pero ahí sí, si ponen alguno similar, porque hay algunos que se asemejan a un peón general, por ejemplo, que es la categoría por ahí más básica y la que más se da. Hay alguno con similitudes y no habría problema en ese caso. ¿Sí? Después, bueno, la modalidad de contratación, siempre que estén en el régimen agrario, van a ser las que están establecidas en el mismo régimen, que ahora un poquito más adelante vamos a ver cuáles son. Después son los datos básicos que lleva cualquier trabajador al momento de darle el alta. Y otro punto acá importante, que bueno, como les comentaba, creo que en La Pampa hoy por hoy no hay ningún convenio, pero es importante que cuando lleguen al último campo, que es tipo de contratos SG, si un trabajador o un empleador está bajo un convenio con responsabilidad gremial, esos trabajadores hay que declararlo de una manera diferente, ¿sí? Para que al momento de declarar el 931 no les calculen ni aportes ni contribuciones. Entonces, para que ese código esté activado al momento de declarar al trabajador el 931, también hay que indicarlo al momento de darle la alta temprana,
que si ven en la opción 0 es no asociado a un CSG, eso sería en el caso general, ¿sí? Cualquier trabajador que no esté dentro de un CSG se le pone directamente la opción 0 y ya está. En el caso de que esté bajo un convenio de corresponsabilidad gremial, tenemos todas las diferentes opciones que son del 1 al 9. Lo que va a cambiar es la modalidad de contratación y el encuadre. Fíjense en que hay uno que dice, por ejemplo, el 2 es permanente de prestación continua a tiempo completo, que está encuadrado en la 26727. ¿Sí? Si salimos de ahí, pasamos a la 6, ya directamente es plazo indeterminado a tiempo incompleto, que es regido por la ley de contrato de trabajo. Ahora vamos a ver cuándo encuadra el trabajador en uno o en el otro. ¿Sí? Básicamente, de lo que es simplificación registral, queríamos hacer esta aclaración para tratar de disipar esa duda. Así que cualquier consulta igual, como le comenté a Cecilia, cuando terminemos la charla, pueden hacer las consultas por el chat o como somos poquitos pueden abrir el micrófono, no hay problema. Igualmente después dejamos también nuestro correo para que si tienen alguna consulta muy específica o una situación que se les da y que no saben cómo avanzar en ese caso, nos pueden mandar un correo y nosotros internamente lo revisamos y le vamos a estar dando la respuesta. Ahora sí, esto por ahí es un poco más el tema central de la charla de hoy. Es un poquito más largo, un poco reiterativo como les comenté, pero bueno, lo importante es que se explique y que tengan el material a modo de consulta. Bien, en base a la normativa vigente hoy, nosotros agrupamos a los trabajadores rurales en 3 grandes grupos, ¿sí? En principio, vamos a ir a la ley 25.191, que es la ley que crea el RENATRE, ¿sí? Y también establece lo que es la prestación por desempleo, que es el beneficio que otorga el RENATRE, ¿sí? En base a la contribución que recauda, que es el 1,5. ¿Sí? En lo que es AFIP es el código 360. Ahora vamos a ver con qué código se genera y sobre qué remuneraciones base de cálculo en el 931 de ese concepto. El artículo 4 de esta ley lo que nos hace es dar una primera consideración de lo que es un trabajo rural. Acá es importante, porque esto también nos pasa mucho, que nos dicen, no, pero yo no estoy encuadrado en RENATRE porque en el artículo 4 no menciona la actividad vitivinícola o azucarera o lo que fuese. Eso es una interpretación incorrecta porque fíjense que nosotros estamos resaltando la palabra tales como, ¿sí? Lo que hace acá el artículo 4 es detallar algunas actividades de forma enunciativa y no taxativa, ¿sí? O sea, los trabajadores rurales están encuadrados en RENATRE en base a las tareas que realizan, ¿sí? Según la naturaleza de la tarea es fácil discernir si el trabajador es rural o no. Entonces, cuando se sabe, se entiende que el trabajador es rural por la naturaleza de las tareas que desarrolla, ya está encuadrado en lo que es la órbita de RENATRE y está encuadrado como trabajador rural y es beneficiario de la prestación por desempleo ya por el artículo 4. ¿Sí? Todo trabajador, así los que estén también dentro del régimen agrario, no quiere decir que porque estén en el régimen agrario están excluidos o no están alcanzados por la 25.191. El régimen es eso, es un régimen que viene a cubrir a todos los trabajadores que no tienen un convenio colectivo específico que los represente. ¿Sí? Bueno, adicionalmente de las tareas que menciona de manera enunciativa, sí acá menciona a los trabajadores que están incluidos en la ley 23.808 de manera taxativa. ¿Sí? Estos trabajadores son básicamente los trabajadores que se ocupan de la tarea de cosecha y empaque de frutas. Después, avanzando con la normativa, tenemos lo que es el régimen agrario, que es la ley 26.727, que acá lo que vamos a hacer directamente es ver quiénes están exentos del régimen o no alcanzados en el régimen para determinar el universo que sí estaría encuadrado en el régimen agrario. ¿Sí? Si vamos al artículo 3, tenemos los universos excluidos. Bueno, fíjense, el artículo 4 menciona taxativamente que están incluidos en la órbita de RENATRE los trabajadores que están encuadrados o mencionados en la ley 23.808, que son cosecha y empaque de frutas. El inciso F del artículo 3 del régimen agrario los excluye taxativamente. ¿Sí? Después ahí hay un caso aparte que dice, salvo el caso contemplado en el artículo 7, que eso es empaque de frutos propios. ¿Sí? Ahí ya hay que entrar a hacer una diferenciación un poco más específica para ver si estás encuadrado en el régimen o no, en el caso de que tengas la tarea de cosecha de empaque de fruta. A veces es fácil determinar si estás o no, porque quizás haces cosecha de empaque
de frutas de terceros, entonces ahí ya directamente estás excluido. Cuando es de frutos propios ya es un poco más complejo ver qué se considera como fruta o fruto, ¿sí? Pero bueno, eso es cuestión de hacer un análisis un poco más profundo y por ahí no es la idea de entrar en eso, pues esta charla es un poco más genérica. Después, por otro lado, como les comentaba, en el inciso G, lo que va a hacer el artículo 3 del régimen es excluir del mismo a todos los trabajadores que tengan una representación colectiva específica. Es decir, como ya se comentó, todos los trabajadores que estén desarrollando una actividad específica, que tengan una asociación gremial que los representa, están excluidos del régimen agrario. ¿Sí? Entonces, en base a esta normativa, nosotros lo que hacemos es agrupar a los trabajadores rurales en tres grandes grupos, que son estos. Los trabajadores rurales incluidos en la ley 23.808, los trabajadores rurales que están dentro del régimen agrario y los que están encuadrados en la ley 25.191 porque tienen un convenio colectivo específico por la actividad que desarrollan. Por ahí van a decir, pero los de la ley 23.808 caben en el mismo encuadre que la 25.191. En este caso lo tenemos que separar porque hay que hacer una salvedad, que cuando lleguemos al grupo la vamos a explicar, entonces utilizan una codificación diferente por un acuerdo que hay entre el gremio que representa la actividad y la UATRE, ¿sí? Y en base a ese acuerdo los trabajadores acceden a un beneficio. Bueno, comenzando con el primer grupo, vamos a ir por los trabajadores rurales que están dentro del régimen agrario. Van a ver que en cada grupo tenemos 3 códigos de actividad. El código de actividad básicamente es el código que determina el encuadre del trabajador al momento de declarar una 931. ¿Sí? Después se va combinando con otros tipos de códigos, pero este sería como el central. Porque ese código también va a determinar los aportes y contribuciones que se generen. En principio tenemos el código de actividad 97, que sería como el general para todos. Y después vamos a tener el código de actividad 98, que es zona de desastre del decreto 2386 del 2001, ¿sí? Y el código de actividad 122, que es el trabajador agrario que tiene una detracción ampliada, ¿sí? Por el decreto 128 del 2019. Estos dos últimos casos los vamos a ver, obviamente, con otro número, con otro código, pero va a tener el mismo encuadre, tanto la zona de desastre como la detracción ampliada. Por eso, la voy a explicar un poco en el primer grupo, después en el segundo, por eso les decía que por ahí es redundante y se va un poco más rápido. En este caso, los trabajadores que estén encuadrados en el régimen y se declaren con estos códigos van a tener acceso a la prestación por desempleo que otorga el RENATRE, acceso al seguro de sepelio que otorga la UATRE y acceso a la jubilación anticipada establecida por el artículo 80 de la ley 26.727. Bien. Para la declaración de un trabajador activo del régimen, la situación va a ser activo, no hay problema, pero en este caso puntual, cuando usemos los códigos de actividad 97, 98 o 122, que son los de este grupo, tenemos que combinarlo con el código de condición 5. ¿Sí? En ese caso son servicios diferenciados mayores de 18 años. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer esta combinación? En principio, declararlo con el código de actividad 97 ya de por sí va a generar la contribución del RENATRE, que es el 1,5. Se calcula, la base de cálculo es la remuneración 3 dentro de lo que es el 931. Por otro lado, va a calcular el 1,5 en concepto de aporte al seguro de sepelio y eso, la base de cálculo es la remuneración 1. ¿Sí? Y al adicionar la condición 5, lo que va a hacer es calcular sobre lo que es la contribución de la jubilación un 2% adicional. ¿Sí? Este 2% adicional se incrementa directamente la contribución a la jubilación, es decir, se calcula sobre la remuneración 2. Lo que va a hacer es que el trabajador acceda a la jubilación anticipada. ¿Bien? La jubilación anticipada está establecida en el régimen agrario, es una jubilación que se da a los 57 años y no a la edad que establece el régimen general. Si bien el régimen pide en vez de 30 años de aporte 25, sabemos que el régimen agrario entró en vigencia a partir del 1 de enero del 2012. ¿Sí? Entonces, si nos paramos hoy, tiene 12 años y medio más o menos. Es imposible que un trabajador se haya declarado con estos códigos y que tenga hoy por hoy, así tenga la edad, los 25 años de aporte. Entonces, ¿qué se hace en ese momento?
se tiene que haber declarado al trabajador con código de actividad 97, 98 o 122, combinado con el de condición 5, desde enero del 2012 hasta la fecha que llega a los 57 años de edad, y lo que puede hacer ante el ANSES es, con documental probatoria, demostrar que los años que le faltan, es decir, casi 13 años, 12 años y medio más, que todo ese tiempo hacia atrás fue un trabajador rural básicamente, ¿sí? Entonces, acreditando eso, puede acceder igualmente a la jubilación anticipada, más allá de que no tenga el 2% adicional por la mitad del plazo que te pide el trabajador que lo haya contribuido a su empleador, ¿sí? Después, perdón, acá, las modalidades de contratación son estas cuatro, que son las que están establecidas en lo que es el régimen agrario, ¿sí? Trabajador permanente de prestación continua, trabajador temporario, trabajador permanente discontinuo, trabajo por equipo o cuadrilla familiar. Eh, en este caso ahora vamos a ver cuál es la diferencia o cuándo se configura el trabajador permanente discontinuo y cuál es la diferencia con el temporario. Bien. El trabajador de temporada, básicamente la codificación es lo mismo, lo que va a cambiar es la modalidad de contratación, en la 111. Y en este caso se va a configurar cuando el trabajador es contratado para una tarea específica o una tarea cíclica, ¿sí? Siempre yo pongo el ejemplo simple de que se contrató para la cosecha de enero a marzo de 2024, ese trabajador es un trabajador de temporada. ¿Qué sucede cuando finaliza la temporada? El trabajador se da de baja, se le indemniza en los términos del régimen agrario y finalizó la relación laboral, ¿sí? Pero cuando este trabajador vuelve a ser recontratado para la misma actividad, es decir, cosecha 2025 por el mismo empleador para la misma actividad que va de enero a marzo de ese año, ya pasa a ser un trabajador permanente discontinuo, ¿sí? En ese momento se configura cuando para la misma tarea cíclica vos volvés a contratar al mismo trabajador de manera consecutiva. ¿Qué vas a hacer en ese caso? La modalidad de contratación va a ser directamente 112, no 111, y cuando finalice la tarea cíclica, en vez de dar de baja al trabajador, lo que vas a hacer es mantenerlo en reserva de puesto con el código de situación de revista 21, ¿sí? El beneficio que tiene esto es, el trabajador va a continuar en nómina y todo el tiempo que esté, es decir, esos 9 meses hasta que vuelva a comenzar la otra cosecha, van a computar a los fines jubilatorios, ¿sí? Más allá de la cotización del ingreso de las contribuciones y los aportes. Bueno, después tenemos, por otro lado, eh, en lo que es el trabajo por equipo o cuadrilla familiar no entramos mucho ahí porque sinceramente es algo que prácticamente no se dio, por lo menos yo no lo vi hasta ahora. Así que no tiene mucho sentido, pero básicamente es eso, es cuando una familia pone su fuerza de trabajo a explotar un campo propio, ¿sí? Bueno, después tenemos el caso de un trabajador que está jubilado y que continúa realizando tareas agrarias. En este caso, después de o sea, este caso tiene que ser un trabajador jubilado por el régimen general, es decir, a los 65 años con los 30 años de aportes. ¿Por qué? Cuando el trabajador accede a la jubilación anticipada que mencionábamos anteriormente, eh, se entiende que al trabajador se le permite que jubilarse anticipadamente por el desgaste físico, ¿sí? Que tiene por la naturaleza de las actividades que desarrolla. Entonces es un beneficio que se le da como reparación de su propio, del propio cuerpo o por el desgaste que tiene. ¿Por qué menciono esto? Porque si vos accedes a la jubilación anticipada y continuás como trabajador jubilado activo en tareas rurales, por el artículo 34 de la ley 24.241, sos una persona pasiva de perder ese beneficio. Es decir, si te jubilás a los 57 años por la jubilación anticipada establecida en el régimen, te da de baja a tu empleador, te vuelve a recontratar y seguís trabajando como jubilado, si esto se detecta, lo que va a pasar es que probablemente ANSES corte el beneficio jubilatorio, ¿sí? Y ahí vas a tener que esperar hasta los 65 años, cumplir con los 30 años de aportes y jubilarte por el régimen general. Por eso comento acá, quiero aclarar que este trabajador jubilado debería ser un trabajador que se jubiló por el régimen general, es decir, a los 65 años se jubiló y empezó a hacer tareas agrarias.
este trabajador jubilado, en este caso, no va a acceder a la prestación por desempleo que otorga el RENATRE, ya que percibe los saberes jubilatorios, ¿sí? Tampoco, obviamente, va a contribuir al RENATRE. Lo mismo va a pasar con el aporte seguro sepelio, no es beneficiario, ya que el ANSES tiene su propio subsidio de contención familiar para los casos de deceso. Y bueno, jubilación anticipada, obviamente que no. Bueno, después lo que tenemos acá es el código de actividad 98, que como les comenté es la zona de desastre, que la vamos a ver que se repite en los demás grupos, ¿sí? Del decreto 1386 del 2001. ¿Sí? Esto lo que hace es, básicamente, una Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria, ¿sí? Que es cuando hay un caso climático y demás, que haga una jurisdicción entra en emergencia agropecuaria, sea sequía, inundación y demás, lo que hace es determinar que esa zona se encuentra en emergencia agropecuaria, ¿sí? El productor que tenga su campo ubicado en esa jurisdicción con emergencia agropecuaria, lo que va a poder hacer es pedir a esta comisión que les pida un certificado de emergencia agropecuaria. Acreditando ese certificado de emergencia agropecuaria ante la FIP, se le van a habilitar, o en este caso se le va a habilitar, y los otros códigos que después los vemos, el código de actividad 98. ¿Qué va a hacer este código? En principio, con la acreditación de la emergencia agropecuaria, el empleador directamente va a tener beneficios impositivos, ¿sí? Y lo que es aportes y contribuciones de la seguridad social no las va a tener que ingresar, ¿sí? Eh, Esto es todo lo que es previsional siempre, ¿no? Porque, como saben, la obra social eh, nunca es raro que, salvo que sea un concepto no remunerativo muy específico, es raro que no se aporte y se contribuya a la obra social. Pero todo lo que es jubilación, asignaciones familiares y demás de lo que es la parte previsional, el empleador no va a contribuir, ¿sí? Este es el beneficio que da ese decreto. Bien. Bueno, después tenemos el Código de Actividad 122, que es trabajador encuadrado en el régimen agrario, pero con detracción ampliada por el decreto 128 del 2019. No sé si algunos sabrán o no, seguramente sí. Hace un tiempo, creo que fue con la ley 27430, se estableció una detracción, la ley del 2017, que lo que hace es, se creó la remuneración 10 dentro del 931 y tenía un importe fijo que se iba a declarar por trabajador. Y esto era también en proporción a los días trabajados, se incrementaba un 50% con el SAC, en ese momento creo que era algo de 7.000 pesos, no estoy seguro bien si hoy sigue igual o se incrementó. Eh, lo que hace este decreto es, esa detracción la amplía, es decir, aumenta ese importe. ¿Para quién? Para trabajadores que desarrollen la actividad, en realidad el beneficio es para el empleador, pero trabajadores que desarrollen actividades que están establecidas taxativamente en el anexo 1 de ese decreto y que al 31 de diciembre del 2018 el empleador tenga esa actividad como actividad principal declarada ante la FIP, ¿sí? Es decir, no tengo los números actualizados, pero les voy a poner más o menos los últimos que yo sabía que eran. Es, por el régimen general, se hace la remuneración 2 es base de cálculo de las contribuciones previsionales. Lo que se creó fue la remuneración 10, que decía, bueno, por cada trabajador, cárgate en la remuneración 10, 7.000 pesos, que van a disminuir la base de cálculo, que es la remuneración 2. Entonces, se van a calcular las contribuciones con una base inferior. Lo que hace el decreto 128 es decir, bueno, si vos al 31 de diciembre del 2018 tenés declarada alguna de las actividades que están detalladas en el anexo 1 de este decreto, en vez de 7.000, ponete 17.000 pesos. Entonces lo que hacía era disminuir más la base imponible de las contribuciones previsionales. Básicamente eso es lo que estipula este decreto. Bien. Después la 27430, ese artículo fue derogado, salieron otras leyes, pero bueno, no vienen al caso ahora, no es tema de la charla entrar tan en detalle con esto. Bueno, eso era el primer grupo. Ahora el segundo grupo, como les decía, esto ya va un poquitito más rápido porque se hace un poco reiterativo. Son los trabajadores que están excluidos del régimen agrario por el inciso F del artículo 3 del mismo régimen, que son los que tienen una representación gremial diferente, ¿sí?
Estos trabajadores básicamente están incluidos encuadrados en lo que es RENATRE y como trabajadores rurales por el artículo 4 de la 25.191, como vimos al principio. Lo único que van a tener como beneficio estos trabajadores es la prestación por desempleo que otorga el RENATRE, ¿sí? En este caso, el código de actividad general va a ser el 99, ¿sí? ¿Qué va a hacer este código? Calcular solamente el 1,5 de contribución con destino al RENATRE, que la base de cálculo es la remuneración 3 dentro del 931. Ya no va a calcular la jubilación anticipada y tampoco va a calcular 1,5 con destino al aporte de seguro social. Fíjense en que el artículo 102 es zona de desastre nuevamente y el 123 va a ser el de la atracción ampliada. Se vuelve a dar la configuración. Bueno, en este caso, un trabajador rural que esté activo, encuadrado en la ley 25.191, se va a declarar básicamente de la siguiente forma. La situación va a seguir siendo activo, ¿sí? Eso siempre va a estar. La condición ya no es 5, va a ser 1 directamente, servicios comunes, y la actividad va a ser 99. Como les comentaba, solo genera contribución con destino a RENATRE. La modalidad de contratación ya no son las del régimen agrario, sino que van a ser las de la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Es importante aclarar que si bien en el régimen agrario tiene establecidas sus propias modalidades de contratación, el régimen regula directamente el contrato de trabajo con el trabajador rural, no quiere decir que en algunas cuestiones la ley de contrato de trabajo sea supletoria, ¿sí? De los trabajadores encuadrados en el régimen agrario. Entonces, como que estás encuadrado en el régimen agrario, pero en algunas cuestiones tenés una aplicación parcial de la ley de contrato de trabajo. Bueno, acá, como le decía, se repite la condición de jubilado, ¿sí? En este caso no hay ningún problema porque no existe una jubilación anticipada ni nada. Directamente es un trabajador jubilado por el régimen general y que comienza a prestar continúa prestando servicios como un trabajador activo, ¿sí? En este caso, en lo que es aportes y contribuciones, de lo que respecta a la órbita rural, no se genera la contribución de RENATRE, pues como ya comentamos, como está jubilado, es un trabajador que está percibiendo haberes jubilatorios, además de la remuneración que percibe por continuar como un trabajador activo. Bueno, acá vemos nuevamente, sigue siendo la misma codificación. Lo que cambia es el código de actividad, que es la 102, que es la zona de desastre. Es exactamente lo mismo que para los trabajadores con el régimen agrario, que es el código 98 que vimos en el grupo anterior. Eh, Tiene que estar declarada la zona de desastre, tiene que haber una acreditación específica y homologada que se da por si es se hace por año generalmente, ¿sí? Dice año 2021-2022, 2022-2023, ¿sí? Se acredita y se accede a los beneficios, tanto impositivos como previsionales. Y bueno, y acá vemos nuevamente el trabajador que está encuadrado en la ley 25.191 con la detracción ampliada. También aplica exactamente lo mismo, ¿sí? No hacen distinción ni el decreto 1386 de la zona de desastre ni el decreto 128 por el encuadre del trabajador, ¿sí? Y ya pasamos al tercer grupo. Eh, Como les comentaba, estos trabajadores están regulados directamente por la ley de contrato de trabajo, están excluidos del régimen, pero a la vez están encuadrados por el artículo 4 de la 25.191. Como les decía, la diferencia de que estos trabajadores utilicen un código específico es, hay gremios que representan a los trabajadores ocupados en la tarea de cosecha y empaque de frutas, que a su vez tienen un acuerdo con la UATRE, por lo que acceden al seguro de sepelio. Por eso tienen que utilizar una codificación diferente, ¿sí? Porque no están incluidos en el régimen agrario, pero sí se va a generar tanto la contribución con destino a RENATRE como el aporte de seguro de sepelio con destino a la UATRE. Esa es la diferencia y por qué tenemos que separarlo del grupo que está encuadrado en la ley 25.191. Entonces, en este caso, estos trabajadores acceden a la prestación por desempleo y al seguro de sepelio. Acá los códigos de actividad, como dije, son repetitivos, son redundantes, pero son otros. Es el 103 en el caso de un trabajador general que está dentro de la ley 23.808. Hay otros regímenes, pero son muy específicos y hay pocos
pocos trabajadores por ahí que desarrollan esas actividades, tampoco vamos a entrar en mucho en detalle. Como ven, la codificación es básicamente la misma que el encuadre anterior, nada más que cambia el código de actividad y se va a generar el aporte al seguro de sepelio, que como ya comentamos es el 1,5 sobre la remuneración 1 del 931. Nuevamente, trabajador jubilado, no contribuye a RENATRE, no aporta a la UATRE, no accede a ninguno de los dos beneficios, ¿sí? Y la zona de desastre. También, exactamente lo mismo que ya explicamos, es básicamente lo mismo que el encuadre anterior, nada más que cambia el código de actividad. Y acá ya voy un poco más rápido, igual el material lo tienen de consulta, pueden hacer las consultas cuando finalice la charla, también nos pueden mandar un correo o comunicarse con RENATRE sede central o con la delegación y pueden hacer todas las consultas que quieran. Por último, en este encuadre tenemos lo que es la detracción ampliada, ¿sí? Es básicamente lo mismo que ya explicamos. Después, acá tenemos un decreto, ¿sí? Que hoy está en vigencia, que es el decreto 551 del 2022, que es el decreto Puente Empleo, ¿sí? Este decreto lo que hace básicamente es fomentar, ¿no?, las nuevas contrataciones, obviamente, eh, o declarar a los trabajadores que no tenían declarados. Porque lo que da es un beneficio directamente de lo que son las contribuciones, ¿sí? Hay un caso donde se da un beneficio, una reducción del 50% y otra del 100%. Vamos a ver que por este decreto tenemos 6 modalidades de contratación que alcanzarían a lo que es el sector rural. ¿Por qué 6 modalidades? Y porque básicamente son 3 modalidades puntuales, que es el trabajador permanente de prestación continua, el trabajador temporario y el trabajador permanente de prestación discontinua, y cada una de esas va a tener reducción al 100 y al 50, por eso tenemos 6. ¿Sí? Así que voy a explicar estas dos, van a ver en la filmina siguiente las otras modalidades de contratación, no tiene mucho sentido seguir explicando sobre las otras porque aplica lo mismo para las 6. En este caso, hacemos el ejemplo con un trabajador activo de la ley 26.727, como verán, activo, condición 5, actividad 97. Básicamente el decreto lo que dice es, dependiendo la nómina que vos tengas declarada, si tenés, por ejemplo, 5 trabajadores, por cada nueva contratación vas a tener los primeros 12 meses una reducción del 100% de las contribuciones. Y si tenés más de 5 trabajadores y haces una nueva contratación, vas a tener por 12 meses una reducción del 50%. Lo que hay que aclarar acá es que se complementan y se suman los plazos de las reducciones. Es decir, tenés 5 trabajadores, contratás uno nuevo, va a tener los primeros 12 meses una reducción del 100%. Los siguientes 12 meses el trabajador va a pasar de la modalidad 607 a la 608 y el empleador va a gozar de una reducción del 50% del mes 13 al 24. Después ya directamente pasa a ser, en este caso, modalidad de contratación 110, ¿sí? Por el régimen agrario. Eso es básicamente lo que determina el puente empleo. Bueno, después, como les decía, tenemos los otros casos, los demás supuestos que tienen el mismo beneficio, nada más que están creados para los trabajadores que sean de temporada, en este caso. Es la modalidad 611 y 612, ¿sí? Y en el caso del trabajador agrario permanente y continuo, que ya vimos cuándo se configura esta modalidad de contratación, va a ser la 609 y 610. Bien, acá por último, convenio de corresponsabilidad gremial. Es un régimen diferente. Básicamente lo que hace la ley 26.377, que es la que regula los convenios, y el decreto reglamentario, que es el 1370 del 2008, facultan a los sindicatos que tienen personería gremial, ¿sí? Y a las entidades empresarias o una actividad que tenga una cantidad de trabajadores representativas, celebrar un convenio de corresponsabilidad gremial. Esto básicamente es, el convenio se acuerda, ¿sí? Hay diferentes convenios por diferentes actividades, hay convenios vitivinícolas, hay convenios yerbateros, hay convenios de tabaco, forestales. En el norte hay uno que es de multiproducto.
A veces se hace por una provincia específica, a veces más de una provincia, y alcanza toda esta actividad. Este convenio tiene que estar acordado, como dijimos, con el sindicato con personería gremial y las entidades empresarias, y a la vez tiene que estar homologado y suscrito por la Secretaría de Seguridad Social de esa jurisdicción. Básicamente lo que va a hacer el convenio con responsabilidad gremial es, se declara a los trabajadores en el 931, ¿sí? Con toda la codificación que vimos recién, salvo la modalidad de contratación. La modalidad de contratación, cada convenio tiene su modalidad específica, por ejemplo, no me acuerdo bien el número ahora, pero el 994 creo que es el de la yerba mate, que es el convenio de corresponsabilidad que aplica en Misiones y Corrientes, ¿sí? Este convenio va a tener alguna entidad reguladora de esa actividad como agente de recaudación. Lo que se va a hacer es, vos tenés el CCG acreditado ante la FIP, se te habilita la modalidad de contratación que corresponde a ese convenio de corresponsabilidad gremial, por ejemplo 994, declaras a todos tus trabajadores que desarrollen esa actividad con código de modalidad de contratación 994, y cuando vas a generar el 931 no te va a calcular ni aportes ni contribuciones, es decir, va a salir totalmente en cero, ¿sí? ¿Por qué? Por cómo se va a ingresar el aporte y la contribución, con la liquidación del producto. Cuando, por ejemplo, los yerbateros de Misiones y Corrientes vayan a liquidar el producto, directamente se le va a hacer una retención, que generalmente es un porcentaje o un valor estimado por alguna unidad de medida, por ejemplo, kilos, ¿sí? Por kilos de yerba mate vamos a retener tanta plata en pesos o tal porcentaje. Esa retención la va a hacer el agente regulador establecido en ese convenio como agente de retención. En el caso de la yerba mate, volviendo con el ejemplo, es el ININ, que es el Instituto Nacional de la Yerba Mate. El ININ directamente, cuando retenga esa tarifa sustitutiva, se llama así, tarifa sustitutiva, la va a ingresar directamente al fisco, ¿sí? Y el fisco la va a redistribuir entre los diferentes subsistemas de la seguridad social, ¿sí? Básicamente eso era no darle como un paneo general de lo que es el convenio de corresponsabilidad gremial, pues es un tema un poco más extenso, hay muchas actividades, hay que posicionarse también en la jurisdicción donde se está hablando. Por ahí sería un tema para otra charla a futuro, pero era como para que tengan una idea general. Así que bueno, por mi parte, esto es lo que le quería comentar. Le voy a pasar la palabra a Flor y ella nos va a comentar un poco de lo que es el portal de Renatre y la declaración de conceptos no remunerativos. Cuando finalice ella, dejamos abierto el chat por si tienen alguna duda o consulta. Si no, las dudas o consultas pues las pueden mandar por mail, no hay ningún problema. O tanto la delegación como directamente al área de recaudaciones, y nosotros nos vamos a ocupar de ponernos en contacto con ustedes. Sí. Bueno. En Flor, dejo de compartir y te paso la palabra. Ahí se ve. Sí, sí. Bueno, ahora vamos a hablar de la declaración de la asignación extraordinaria no remunerativa y el ingreso de la contribución al RENAT a través del portal. Eh, bueno, como sabemos, las resoluciones las emite la CNTA y en sus escalas salariales, en algunos periodos, algunas actividades tuvieron sumas no remunerativas, ¿sí? En algunos casos, la resolución especificaba que sobre esas sumas no remunerativas se debería contribuir a RENATRE, ¿sí? Hoy en día la actividad que tiene vigente sumas no remunerativas que deben contribuir al registro es la actividad avícola, sí, pero en periodos anteriores estuvo el régimen agrario, actividad porcina, olivícola, entre otras, ¿sí? Y bueno, ¿y por qué se debe hacer no a través del portal y no en el 931? La base de cálculo de la contribución RENATRE en el 931 es la remuneración número 3, que también es la base de cálculo de las asignaciones familiares. Entonces, si nosotros declaramos en el 931 lo remunerativo, tanto lo no remunerativo, en la remuneración número 3, esas asignaciones familiares se van a incrementar, ¿sí? Porque se van a calcular sobre las sumas no remunerativas. Entonces, para que esto no suceda, lo ideal es seguir declarando en el 931 lo remunerativo y hacer una declaración de lo no remunerativo a través del portal y
el portal nos va a permitir generar una boleta sobre estas sumas no remunerativas del 1,5%. Ahora les voy a mostrar las pantallas, ¿sí? Cómo sería para hacer la declaración a través del portal y poder gestionar la boleta. En primer lugar, bueno, tienen que entrar en la página de Renatre y arriba a la izquierda, arriba a la derecha, perdón, van a tener un cuadradito verde que dice portal. Si seleccionan ahí, van a poder iniciar sesión en el caso que ya tengan dado de alta el usuario. En caso de que no tengan usuario, van a tener que darse de alta, ¿sí? Como empleador. Es muy importante que seleccionen la opción empleador porque pasa mucho que se dan de alta como trabajador y eso después no les permite hacer la declaración jurada y gestionar la boleta. Una vez que, bueno, ingresan al portal, inician sesión, sí, van a tener un correo electrónico y una contraseña y van a poder ingresar al módulo de los no remunerativos. Para ingresar al módulo de no remunerativos, de nuevo, arriba a la derecha, el cuadradito verde va a tener el quit y la razón social. Si cliquean sobre él, van a poner la parte de mi gestión y a su izquierda les va a aparecer, se les va a desplazar un menú donde dice no remunerativos y ahí van a poder ingresar a declarar el periodo, que es el primer paso. Si es la primera vez que ingresan, van a tener que aceptar los términos y condiciones por única vez y van a poder continuar con la declaración. Lo primero que les va a pedir es la resolución de la CNTA que utilizaron, ¿sí? Para liquidar los sueldos. Se va a desplegar un menú con todas las resoluciones, ¿sí? Que tuvieron sumas no remunerativas que encontró el registro y el periodo que abarca esa resolución con sumas no remunerativas. En un segundo paso les va a pedir el periodo, ¿sí? Que quieren presentar. Después le va a pedir la cantidad de trabajadores que percibieron sumas no remunerativas. Este dato siempre es sobre los trabajadores rurales que tengan en la nómina. Después le va a pedir el total de los conceptos remunerativos. Este es un dato informativo, ¿sí? Y este dato es el equivalente a la remuneración número 3, como hablábamos antes en el formulario 931. Este dato sí es muy importante, sí es el total de las asignaciones no remunerativas que percibieron los trabajadores rurales en el periodo que están declarando. Sobre este importe se va a calcular la contribución y se va a generar la boleta. Y por último les va a pedir que adjunten en formato PDF, si presentan libro suelo digital, es el digesto, ¿sí? Que es el formulario 8351, que es un formulario que se saca de AFIP y que tiene el resumen de las remuneraciones que presentaron, ¿sí? Cuando cargan ya toda la información, pueden enviar la declaración y les va a permitir ingresar a la parte de la gestión de boletas. Recuerden que el nombre del archivo que adjuntaron no puede tener espacios ni caracteres especiales, porque pasa mucho que quizás quieren adjuntar un archivo que tiene un espacio o un carácter y no les permite continuar con la gestión de la boleta. Bueno, acá volvemos a la pantalla del inicio. Pueden ir a la parte de la gestión de boletas. Acá le van a aparecer todos los periodos que tengan declarados y van a poder observar que estén correctamente los datos. Si verifican que hay algún error, pueden anular la declaración y la van a tener que volver a generar nuevamente. Y si corroboran que está todo ok, pueden generar la boleta. Una vez que está generada, la pueden descargar y lo que les va a pedir al momento de la descarga es que seleccionen el medio de pago. Las dos opciones al día hoy es Banco Nación, que se puede pagar por ventanilla, o Pago Fácil, que se puede pagar por ventanilla o a través de la app de Mercado Pago, escaneando el código de la boleta, que lo vemos acá. Esta es la boleta, como sale del sistema, con fecha de vencimiento, el código para escanear. Tiene el periodo, tiene la resolución que presentaron. Y por último, en el caso que se venza la boleta, sí van a poder entrar a la parte de gestión de boletas y regenerar la boleta, ¿sí? Y se va a emitir con los intereses resarcitorios correspondientes. Por último, les queríamos comentar que en caso de que no tengan que hacer la declaración de sumas no remunerativas, de todas formas se den de alta en el portal, porque hay otras herramientas para los empleadores
Y a su vez, nosotros en el año hacemos campañas informativas con las nuevas resoluciones que van saliendo, que son emitidas por la CNTA. Y bueno, si están dando altas en el portal, tenemos los datos para poder enviarles la información. Ahora sí le paso la palabra a Agustín. Gracias, Flor. No, no. Bueno, no sé si alguno me quedó alguna duda, consulta, algo que quieran comentar. Cualquier cosa nos dicen tanto por el chat o somos poquitos, pueden abrir el micrófono, no hay problema. Eh, Así que bueno, estamos ahí esperando a ver si tiene alguna consulta. Gracias por asistir. Bueno, si no hay ninguna consulta o la quieren hacer posteriormente, ahí les dejé el mail de recaudaciones de Renatre. Cualquier cosa nos pueden consultar ahí o se pueden comunicar con la delegación, con Valeria Calderón o por teléfono a sede central, y los vamos a dar una mano. En principio, gracias al Consejo por el espacio, gracias Cecilia por participar en la coordinación. Así que bueno, un saludo para todos.